Muy buenas noches, estimado público presente. El día de hoy tendré el honor de dirigir el panel titulado Fundamentos de la Administración Escolar. Me presento, yo soy el licenciado Rubén Jaramillo, licenciado en Educación Especial, y la noche de hoy tendré el honor de ser su moderador. Sin más que decir, pues procederé a presentar a los siguientes panelistas. Tenemos a la licenciada Lisette Córdoba, que es licenciada en Educación Especial. Como segundo panelista tenemos al licenciado Calixto Muñoz, que cuenta con una licenciatura en Contabilidad y Auditoría, un posgrado en Contabilidad Financiera, una maestría en Contabilidad Financiera, trabaja en la Contraloría como auditor externo, es jefe de ventas en varias empresas como Dicarina, Bimbo y Coca-Cola. De igual forma tenemos a la ingeniera Yerenis Núñez, que cuenta con una ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, un diplomado en administración y gestión de proyecto, un profesorado en docencia superior. Actualmente es docente de materias especiales a tiempo completo. Me gustaría comenzar definiéndole un poco el concepto de administración, pues que es un proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las personas puedan alcanzar con eficiencia sus metas seleccionadas. Me gustaría comenzar consultándole a los panelistas sobre cuál es el objetivo de la administración escolar. Buenas noches. Bueno, se puede decir que el objetivo principal de la administración escolar es crear y mantener un entorno adecuado para el debido proceso de la enseñanza-aprendizaje mediante la mejora de los recursos y las organizaciones de esfuerzo hacia una meta en común. O sea que esto se ve al inicio del año, todas las escuelas tienen que reorganizar sus horarios, tienen que mejorar la distribución de las aulas, porque a veces se dan casos de que en un salón se da la cantidad de, por ejemplo, de decirlo, 40 estudiantes, y eso, la administración escolar tiene que, digamos que, ver esa cantidad de estudiantes y dividirla y separarlas en salones para tener una mejor distribución y que el docente tenga un manejo adecuado de sus estudiantes y también que los estudiantes se sientan en un ambiente adecuado. Listo, compañera. Como usted lo acaba de mencionar, es un proceso y de igual forma, pues me gustaría saber en sí, porque hay diferentes tipos de administración y nos gustaría pues que nos comenten o hablaran acerca de que si la administración escolar es lo mismo que la administración en general y cómo se llevan a cabo pues ambas. Buenas noches, licenciado Rubén. Bueno, en el tema de la administración escolar y la administración general empresarial es muy diferente porque las dos conllevan principios fundamentales, planifican, organizan, direccionan y tienen control, pero diferencia en varios aspectos la clave debido a su finalidad, enfoque y contexto. Yo les pongo un ejemplo de una administración escolar como la finalidad de cada uno. Una finalidad es mejorar la calidad educativa y desarrollar la integridad del estudiante y cumpliendo el objetivo. Pero en la administración empresarial, con mi experiencia, la finalidad no es la misma porque la finalidad que busca una empresa es eficiencia, rentabilidad y competitividad con fines de lucro en los mayores casos de lo que son los cierres de venta, objetivos anuales de venta, ¿verdad? O sea que son dos temas muy diferentes. Como la compañía Yerenia también nos puede explicar, Yereni, perdón, el tema sobre lo que es la administración escolar y la administración general con su experiencia de mucho tiempo. Gracias, compañero. Siguiendo el hilo de lo que decías, eh, la finalidad en realidad de cómo diferenciarlas, como tú mencionaste, tienen los mismos principios, pero siempre debemos recordar que cuando se habla de administración escolar, estamos hablando de la vida de nuestro futuro. La educación es el futuro del país, del mundo. Entonces hay que tomar muy, muy en serio cuando uno hace algún cambio o planea algo para cambiar en un centro educativo, porque no afectas, como dice el compañero Calixto, no afectas tus ganancias solamente o no afectas tu empresa, sino que estás afectando la vida y la calidad educativa de niños, de jóvenes, de adolescentes.
Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. Otra cosa bien importante de cómo diferenciar esta parte es que en la dirección escolar hay que tener mucho cuidado cuando tú eres un director escolar. Los directores escolares tienen que ser adaptables, tienen que poder adaptarse a sus circunstancias. No es lo mismo ser un director escolar en una capital que ser un director escolar en una comarca o ser un director escolar en un área de difícil acceso o en una escuela privada. Hay diferentes, tienes que ver cuál es el objetivo en realidad de la escuela. Si la escuela tiene como su punto más fuerte, por ejemplo, la matemática, o como su punto más fuerte la robótica, entonces todas las áreas convergen a eso. Tienen que planificarse a principio de año, como comentaba la compañera Lices, hacia eso. Y todos tienen que poder trabajar en conjunto para llegar a su objetivo, que se planea a principio de año. No, y terminado de aportar lo que dice la licenciada Irene, ¿verdad? Muy importante porque la administración escolar al final orienta el desarrollo humano y educativo, mientras que la empresarial no. O sea, la empresarial más bien se enfoca en la eficiencia económica, su rentabilidad. Entonces, no es lo mismo, muy parecido, pero utilizan herramientas muy similares con un propósito, ¿verdad?, final en diferentes profundidades. Muy interesantes los aportes pues de ambos panelistas, ya que considero que es muy fundamental que podamos hacer una diferenciación entre lo que es la administración pues escolar y la administración en general, ya que pues se puede malinterpretar y se puede pensar que en sí ambas se desarrollan de la misma manera, pues cuando no es así. Ahora le daremos un espacio pues al público para sus preguntas o consultas. Y bueno, en vista pues de que no hay ningún tipo de consultas, nos gustaría seguir con nuestro panel y nos gustaría consultarles a los especialistas acerca pues que nos hablen un poco acerca de las fases que se llevan a cabo pues durante el proceso administrativo. Ok, las fases del proceso administrativo. Hay que tener muy en cuenta que cuando hablamos de estas fases, a veces no se dan una tras otra. A veces se dan pues a la vez. ¿Qué significa esto? Que mientras se está procesando una meta, un objetivo al cual yo quiero llegar, también puede ir en otra fase algún otro objetivo o otro proyecto en el que se esté trabajando. Pero bueno, básicamente estas fases son 5. Planificación, organización, dirección, coordinación y control. Casualmente el compañero Calixto también las mencionó hace un momento. En la fase de planificación se establecen los objetivos y se determina el curso de acción para lograrlos. ¿Esto qué quiere decir? En la administración escolar, que a principio de año, cuando nos reunimos por comisiones, los departamentos, pues se debe de definir cuáles son las metas que se quieren alcanzar, tanto las académicas como las operativas. No solamente se ve desde un punto de vista de dinero o desde un punto de vista de que vamos a hacer X o Y proyectos, sino también desde el punto de vista académico. Algunas escuelas, por ejemplo, pues son más especialistas en la matemática, por ejemplo. Entonces todos tienen que converger, todas las materias tienen que converger hacia eso. Ejemplo, en ciencias naturales ya yo puedo ir metiendo, no, lo que pasa es que en ciencias naturales yo doy coordenadas, norte, sur, este, oeste, ok, pero entonces tengo que aprender matemáticamente cómo utilizar esas coordenadas. Y entonces así nos alineamos a una de las ventajas o de las partes más relevantes que tiene la escuela. Otra parte, la organización. ¿Qué significa esto? Estructurar, coordinar a las personas para que puedan alcanzar las metas. En el contexto educativo, ¿esto a qué se refiere? A la estructura de la institución y a las funciones del personal. Es sumamente importante que cada persona sepa cuál es su rol. Si está en este departamento, tu tarea siempre va a ser esta, así que tienes que asegurarte de hacerla. Otra parte, dirección.
guiar, influir en las actividades del grupo y de la organización. En las escuelas, el director o líder debe guiar al personal y a los estudiantes hacia el cumplimiento de los planes para alcanzar las metas que se definieron pues a principio de año. Y también tenemos la parte de la coordinación, integrar las actividades con las diferentes partes de la organización. La parte académica tiene que haber como un match con la parte administrativa y asegurarse pues que los distintos departamentos trabajen conjuntamente. Y por último tenemos la fase de control. Me parece muy interesante pues lo que usted plantea, licenciada, acerca de las fases pues del proceso administrativo, específicamente cuando habla de la planificación y la organización, que considero que son puntos pues muy, por así decirlo, importantes dentro del proceso de administración. Y entonces yo también lo puedo comparar como con una casa. Cuando la casa se está desorganizada, es muy difícil encontrar las cosas cuando no hay organización. Entonces, asimismo, siento que se podría comparar con el sistema educativo. Si no hay una organización dentro del sistema organizativo, si no hay una planificación dentro del sistema, será difícil cumplir con las metas y con los objetivos pues que se plantean a beneficio pues de los alumnos. Continuando con nuestro panel, pues me gustaría ahora hablar acerca de las funciones del área de servicio escolar dentro de una institución educativa. ¿Qué rol cumplen ellos? Bueno, en cuanto a las funciones claves que ofrecen los servicios escolares, se pueden mencionar algunas, como mencionó la compañera anteriormente. Está planificar, organizar, coordinar y evaluar actividades que beneficien directamente a los estudiantes. Un ejemplo de esto puede ser la coordinación de la entrega de boletines trimestrales, o sea, que digamos los servicios escolares tienen que tener claro que antes de esa fecha los docentes ya tienen que tener, digamos, por decirlo así, las notas de calificaciones entregadas eh, y, y terminadas a la dirección. También se puede decir que otra de las funciones sería utilizar procedimientos establecidos y una distribución coordinada de las tareas. O sea, se puede decir que actualmente la tecnología en esa parte, o sea que se puede usar formatos digitales para las actas de las calificaciones, facilitando la revisión por parte de la dirección. Otra de las funciones sería difundir y verificar el cumplimiento de las normativas del control escolar. O sea, informarle a los padres de la fecha límite, por ejemplo, de las matrículas, para que después no haya malos entendidos. Otras de las funciones podrían ser coordinar procesos de inscripción, reinscripción y cambios de traslados. Por ejemplo, registrar a un nuevo estudiante que esté ingresando, que venga de otra escuela, por ejemplo, y también se puede dar que algún estudiante quiera irse a otra escuela, o sea, gestionar el traslado cuando el estudiante se quiera trasladar a otra escuela, ya sea el motivo que sea. Los servicios escolares tienen que estar enfocados en que se tiene que colaborar con estos temas, ¿no? También otra de las funciones sería supervisar procesos de regulación, acreditación, certificación y titulación. Un ejemplo de esto puede ser la tramitación de la certificación final de se puedan pasar a la. Otra de las funciones sería coordinar y controlar los trámites de las reválidas, de la expedición de constancia. Por ejemplo, se puede dar el caso de que algún estudiante extranjero quiera ingresar a nuestro colegio y bueno, en ese caso se tiene que integrar a los estudiantes al sistema nacional, ¿no? Y otra sería investigar y proponer nuevos métodos. En este caso se puede dar
por ejemplo, la implementación digital de las matrículas. O sea, es tedioso que todos los años de familia estén en una larga fila que más para poder matricular o sea, y es una experiencia propia porque siento yo que el sistema educativo en esa parte tienes que utilizar las tecnologías, ¿no? O sea, Google Forms, o sea, no es necesario que vayas a la escuela desde las 3 de la mañana para poder conseguir un cupo. Y también puede ser que, digamos, el centro educativo notifique por medio de WhatsApp a los padres de familia una semana antes una notificación de, como decirlo así, como de notificarles que las matrículas empiezan de tal fecha a tal fecha, de tal horario a tal horario, y para evitar, digamos, malos entendidos. Uno de los puntos que usted toca, licenciada, y que me parece pues de relevancia mencionarlo es el tema de la adaptación tecnológica. Pues me parece muy interesante el hecho de que tengamos que innovar tecnológicamente pues para agilizar estos procesos. Ahora pues le daré un espacio al público pues para que puedan emitir sus preguntas, sus dudas y pues los diferentes panelistas puedan pues aclarar las mismas. Y bueno, en vista pues de que no hay dudas, consultas, seguiremos con nuestro panel. Y ahora me gustaría hablar un poco acerca sobre los elementos que se deben considerar al organizar pues el área de servicios escolares de una manera eficiente. Bueno, en los servicios escolares eficientes, licenciado, se requiere considerar varios elementos primero que todo. Tenemos que tener claro la clave que garantice un buen funcionamiento administrativo en el apoyo del proceso educativo y la atención adecuada al estudiante, que es muy importante, igual al padre y al docente. Le puedo mencionar diferentes elementos para considerar. Uno, la estructura organizativa clara, que define las funciones, la responsabilidad de cada puesto. Ejemplo, el control escolar, becas, orientación, reinscripciones a los paneles estudiantiles. Establecer también un diagrama funcional para evitar duplicidades y mejorar la comunicación interna. Otro proceso también que podemos colocar puede ser el procedimiento, ¿verdad?, estandarizado. Documentar, ¿verdad?, y estandarizar todo por trámites como las inscripciones, emisión de certificados, la validación de los documentos, ¿verdad?, en el colegio. Implementar manualidades con procedimientos para asegurar la consistencia y la eficiencia, ¿verdad?, en las matrículas. También pienso yo que la tecnología y el sistema de la información es muy importante. El uso de plataformas digitales, como lo habla la compañera, para la gestión de datos escolares, ¿verdad?, para la matrícula, el sistema de control escolar basado en datos, para que no formen larga fila y que los portales sean accesibles para los alumnos como a los padres de familia. También la capacitación al personal en los colegios es muy importante. ¿Por qué? Porque así deben estar actualizados las normativas educativas y el manejo del sistema para tener una buena atención a los padres de familia a la hora de las matrículas y poder manejar una tecnología óptima y ética para la comunicación institucional. La evaluación y mejora también continua entra en esto. ¿Por qué? Porque son indicadores de desempeño. El tiempo de atención, errores en los trámites, también puede ser algo tedioso en largas filas. Un área de servicio escolar, pienso yo, que eficientemente debe ser organizada con una visión estratégica centrada en el usuario, y respaldada por un proceso claro y de herramientas tecnológicas óptimas en un constante evaluación para mejorar su impacto en la gestión educativa. Y bueno, pues ahora centrándonos un poquito más en lo que es la dirección escolar, nos gustaría también saber qué competencias son las que debe tener un director escolar, pues como un líder administrativo, que no solo guía docentes, sino que también padres de familias e inclusive a los mismos alumnos. Bueno, un director escolar tiene que tener bastantes competencias. Hay algunas, de hecho, que hasta se especifican como requisitos para poder participar de estas convocatorias de directores escolares.
Pero bueno, yo voy a mencionar algunas así como al azar que a mi concepto pues son las más importantes. Como primer punto, yo diría que debe tener la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, conocer, promover, incentivar, motivar, evaluar a un grupo. No es fácil llevar a un grupo de personas, sobre todo cuando tienes diferentes tipos de personalidades, de especialidades, porque sabemos que en una escuela, por ejemplo, secundaria, no nada más me voy a encontrar con maestros, me voy a encontrar con teachers, me voy a encontrar con personas que son especialistas en matemáticas, especialistas en robótica, y cada uno tiene su forma de pensar y su forma de ver cómo ellos enseñan. Entonces, ¿cómo hacer que todos caminen por el mismo camino? Tiene que saber también cómo negociar, tiene que saber cómo negociar. ¿Para qué? Para que todos se alineen al objetivo de la escuela, a la meta, a lo que se llama pues la visión, la misión de la escuela. Si una institución tiene una misión, todos deben ir alineados a esa misión. Y es deber del director escolar velar por esto. Otra cosa, tiene que saber cómo inspirar confianza. Cuando uno tiene un directivo al cual tú sabes que le puedes acceder, conversarle de cualquier tema, Chuzo, es diferente. Uno se siente en confianza de decir cualquier tema, no nada más puede ser para cosas técnicas, porque bien un director nos puede auxiliar en algún tema técnico que no sepamos cómo llevar de algún tipo de organización que nos toque. Por ejemplo, en mi área yo que también no solamente soy ingeniera, también soy bailarina, pues a mí también me ha llevado cosas que hacer como por ejemplo un acto cultural y yo al principio yo, la vida, ¿cómo voy a hacer para organizar un acto cultural? ¿Cómo hago para que mis compañeros se alineen a mi idea? ¿Cómo hago para hacer que mis compañeros también trabajen y cooperen? Entonces yo pues tuve que pedir pues primero el expertise de alguien que sepa del tema y me dijo, bueno, a la división del trabajo, ve cómo tú sientes a tus compañeros, quién se alinea más a la parte creativa, quién se alinea más a la parte de redacción. Entonces, todo eso tiene que saber, un director tiene que verse la cara con todos estos temas en su día a día normal. Como les comentaba al principio, tiene que ser adaptable. Cuando llega un director nuevo y quiere cambiarlo todo, uno como maestro se siente muy incómodo porque ya uno tiene una forma de trabajar específica, ya sea en equipo o con tu clase, y que alguien llegue a cambiarlo todo de golpe es complicado. Entonces, sí, sabemos que cada director tiene su forma de llevar su dirección, su mandato, por decirlo de alguna forma, pero él tiene que saber cómo mover el grupo, cómo convencerlos, por eso le hablaba de la parte de la negociación, y pues cómo convencerme a mí de que la forma que él tiene es mejor que la que yo hacía antes, o ver que él me haga ver cuáles son los beneficios de cambiar X cosa de mi clase o X cosa de la forma en la que yo organizaba mi clase. Tiene que poder innovar, algo muy importante que estaban hablando los dos compañeros que tengo aquí de panelistas, la licenciada Alicia y el licenciado Calixto, tiene que saber innovar. La parte de utilizar las tecnologías, eso es primordial en este siglo. Tiene que poder, así sea lo más pequeñito. Si yo soy un director de escuela de difícil acceso, bueno, vamos a ver cómo hacemos que llegue el internet, aunque sea. Obviamente, si ya yo estoy como director de un colegio acá en la capital, pues ya vamos un poco más allá. De repente quiero traer talleres de robótica o le enseño a mis educadores cómo utilizar herramientas de inteligencia artificial, de plataformas educativas, o de enseñar jugando, o de poner tareas que sean de tecnología, etcétera. Otra cosa, y algo que siento yo, bueno, no sé cómo lo habrán visto mis compañeros panelistas, que un director tiene que ser visible en su lugar de trabajo, tiene que verse caminando por los pasillos, tiene que verse entrando de repente a las aulas o supervisando, tiene que verse, porque si no se ve es como si no estuviera. Y muchas personas pues tienden a
a ver esa ausencia como una libertad para hacer entonces lo que ellos quieren, y no es la idea. La idea es que se siga pues el camino que debe seguirse. Tomar decisiones eficaces y eficientes, porque se ven muchas cosas también de repente. Sí, sabemos que organizar es lo mejor, pero si se puede dar ocasiones así en que aparezcan imprevistos, un director debe poder tomar una decisión y que él sepa que esa decisión es la mejor decisión que él pudo haber tomado. Entre otras cosas, pero aquí me pudiera quedar toda la noche conversándole de cuántas competencias debe tener un director, pero bueno, ya se dan más o menos una idea de cómo debe ser un director en pues, su puesto de trabajo. Wow, o sea, verdaderamente que el trabajo de un director es bastante complejo, diría yo. Y pues queda más que evidenciado que un director requiere de muchas habilidades para poder brindar un buen desenvolvimiento a nivel pues como líder de equipo, líder de escuela. Y pues bueno, ahora volvemos a dar otro espacio al público para que vuelvan a expresar sus opiniones si tienen alguna duda, para que el panel de especialista aclare. Y bueno, tenemos la participación de un invitado. Puede encender su micrófono y consultar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ya que en vista de los puntos importantes que han estado tratando aquí los panelistas y el tema que estamos desarrollando, es importante algo en cuanto a lo que es la parte de la inclusión. La pregunta sería a los panelistas. Serían dos preguntas en una. Para ustedes, en base del aprendizaje que ya han tenido, ¿a qué ustedes les llama verdaderamente? Y hay que verlo de esta manera, sin entrar en estereotipos ni nada. Verdaderamente, ¿qué es una inclusión y cómo puedo llevar eso para la parte no solamente estructural, sino la parte también en cuanto a lo que es valores dentro de un colegio? Vale, esto. Sí, porque ahí se lo estoy preguntando en parte, ahí está la ingeniera, esta es una crack. y esa, yo sé que tiene la respuesta ahí en la punta de la lengua. Y entonces, la parte no solamente que sea y que no se vea una inclusión forzada, sino que sea una inclusión amistosa, así como lo han hecho Finlandia, como lo ha hecho Colombia, como lo han hecho otros países, porque les voy a poner un ejemplo, y de ahí entonces me responden los panelistas. Un ejemplo de inclusión no forzada verdaderamente es con las personas que tienen problemas de vista o los ciegos. Nosotros sabemos que en nuestro grupo tenemos dos compañeros que tienen eso, pues. Y entonces, ¿cómo en Colombia se utilizó el braille? Es algo que a uno lo dejé, a mí me puso a pensar, y eso no lo vemos aquí en Panamá. En el piso hicieron unos ladrillos especiales para que las personas ciegas pisen y con eso puedan leer el braille. Pues eso es una verdadera inclusión. Y entonces, ahora, en base a eso, quiero que los compañeros panelistas me respondan. Primeramente que nada, gracias por la pregunta. La parte de la inclusión, yo veo que es un tema que hay que tratarlo muy delicadamente y muy despacio. No podemos hacer una inclusión de golpe. Primero porque nuestros estudiantes que tenemos actualmente no están adaptados a eso, entonces ellos necesitan un tiempo de adaptación. También que hay algunas necesidades especiales pues que son más propicias para empezar esta adaptación y otras pues son un poco más complicadas. El ejemplo que diste de las personas con capacidades
especiales sin visión o también las personas con sordera son de los casos pues un poquito más complicados para mi concepto. No soy especialista en educación especial, pero sí he tratado con niños con necesidades especiales, con autismo y con retraso. De hecho, en la escuela que trabajo actualmente, tengo 3 niños con autismo, uno, y tengo una niña que ya tiene edad para estar en 4º grado, está en 2º grado, y aún así no se le puede dar clase de 2º grado. O sea, hay que hacerle adaptación como si estuviera en 1º grado. Entonces, ¿cómo empezó todo esto? Primero, es esencial que se empiece desde preescolar. Si no se empieza desde preescolar, ahí vamos con un punto menos. Segundo, que haya mucho apoyo, tanto de padres como de los mismos especialistas que están atendiendo a los niños. Sus fonoaudiólogos, sus psicólogos, si tiene algún tipo de maestra especial que lo ayude en casa. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros como docentes, pues, a incluirlos, a ver cómo hacerle la adaptación de la clase, qué puede, qué no puede hacer, cómo lo ayudo con X o Y, cosa que necesitamos reforzar. Entonces, ¿cómo entra la parte de la dirección en esto? Primero, un director tiene que decidir, ok, yo quiero, y ahora en todas es obligatorio que en mi escuela haya inclusión. Bueno, ese es el paso 1. Perfecto. Paso número 2, hacer mis instalaciones aptas para niños con necesidades educativas especiales. Tengo que hacer las aulas aptas para niños con autismo. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas mucho apoyo visual, que el sonido que viene del exterior debe ser lo menos posible. Que si hay un fallo de lo que sea, de electricidad, de agua, que haga algún ruido, se repare a la brevedad posible, porque eso es algo que afecta mucho a los niños con autismo. Necesito también que mis docentes tengan el apoyo y haya reuniones recurrentes pues, con los especialistas de los niños. Y si es posible tener educadores especiales, sería pues lo ideal. Tener un educador especial para esos niños sería lo mejor. Tristemente, por el momento, pues siento que esto no se está haciendo, por lo menos en mi escuela no, solamente tenemos una para un grado, pero para el otro no, pero ahí nos apoyamos porque se piden opiniones y también pues se habla bastante con los especialistas. Y bueno, les dejo con mi compañera Lizeth, que parece que también quiere hacer una intervención al respecto. Buenas noches, bueno compañero. Desde mi punto de vista como especialista en educación especial, considero yo que la inclusión es un tema que siento yo que el sistema educativo no está preparado todavía del todo, porque si la inclusión en sí se da a estudiantes que, como dijo la compañera, tenemos que ir, digamos, preparándolos desde preescolar. Si vemos que el estudiante, un ejemplo claro de eso, yo estoy tratando de un niño con autismo y el niño sabe sumar, sabe restar, el niño sabe leer, habla inglés, pero el niño especial simplemente por autismo. O sea, a nivel cognitivo el niño es muy inteligente, pero a nivel conductual es la parte que tengo que intervenir como especialista. Ok, compañero, le explico. La inclusión, por decirlo así, no es igual en todos los casos. No es igual en todos los casos porque he tenido experiencia de que hay veces forzar la inclusión hace que empeore la situación porque los niños digamos en los salones empieza el tema del bullying y ese tema también el centro educativo tiene que intervenir ahí y principalmente siento yo que en cada salón, es más, por lo mínimo tiene que haber 2 docentes especiales que tristemente el sistema educativo no los emplea. ¿Por qué? Porque en un salón de clase existe variedades de estudiantes con diferentes tipos de discapacidades. Hoy en día, prácticamente el Meduca lo que está haciendo es que en un salón de clase vas a ver un estudiante con parálisis cerebral, 2
estudiante con autismo, un estudiante con discapacidad auditiva, un estudiante con discapacidad visual, y los educadores especiales que a nosotros se nos enseña, braille, el braille es el sistema de comunicación de las personas con discapacidad visual, y también las lenguas de señas, que son especialmente para los estudiantes con discapacidad auditiva, los pictogramas, que son para los estudiantes con autismo, y si le mencionara todas las adaptaciones que podemos hacer con cada estudiante, es bastante larga, pero tristemente no vemos esa realidad hoy en día en los salones de clase, y mucho menos se ve en las comarcas indígenas, mucho menos allá. Allá existe mucho el tema de la lectoescritura, no es tanto de la discapacidad, porque en sí se ve más el problema de la lectoescritura por el tema del idioma materno. ¿Y qué hace el sistema educativo? Bueno, digamos que los enfoca como estudiantes con discapacidades, pero en realidad son estudiantes que tienen problemas de lectoescritura. Y bueno, ahora que hemos dado este espacio para responder preguntas, en el que hablamos pues de la inclusión educativa y todo lo demás, ahora me gustaría pues seguir el hilo de pues el panel y hablar un poco más acerca de la comunicación. ¿Cuál es la importancia que tiene la comunicación interna y externa para el funcionamiento pues del área escolar? O sea, ¿por qué es importante específicamente la comunicación? Bueno, licenciado, la comunicación interna y externa es una clave, ¿verdad?, muy importante para el funcionamiento eficiente del área escolar, porque permite organizar, coordinar, ejecutar todas las actividades escolares de manera clara, óptima y efectiva. Yo les voy a explicar a continuación qué tan importantes son ambos sentidos de las comunicaciones. La importancia de la comunicación interna, ¿verdad?, se da entre los miembros del personal escolar, directivos, docentes y personal administrativo del colegio. ¿Por qué es importante esto, licenciados y colegas? Porque coordina una actividad entre distintas áreas, académica, administrativa y de orientación. También evita malos entendidos que pueden afectar mucho los trámites como inscripciones, entrega de documentos, boletines o evaluaciones escolares de los estudiantes erróneas. También fortalece el trabajo en equipo, que es muy importante, ¿verdad?, en los colegios, los docentes. Genera un ambiente laboral colaborativo, como le decía la compañera Yereni Genante, el apoyo que se da en los grados. Es muy importante, colegas, que nosotros tengamos, ¿verdad?, un apoyo uno al otro, porque eso nos enriquece, ¿verdad?, en un ambiente laboral, ¿verdad?, bastante colaborativo. También permite tomar decisiones informadas gracias al flujo constante de datos y retroalimentación. A diferencia de la comunicación interna, la externa se enfatiza en establecer con los estudiantes, padres de familia y autoridades educativas y la comunidad en sí. También es importante porque mantiene informada a la comunidad sobre las fechas escolares, trámites, requisitos, normativas y cambios que se dan en el colegio. Fomenta una confianza entre la institución y las familias, ¿verdad?, de los estudiantes para garantizar que la transparencia, que muchas veces no se da en los colegios. También responde a las dudas y necesidades de los usuarios del servicio escolar de forma ágil y empática. En conclusión, podemos decir, colegas, ¿verdad?, que las dos comunicaciones, interna y externa, evita errores y mejora la experiencia de los usuarios, aumenta la eficiencia operativa del área escolar, fortalece mucho la relación entre la comunidad educativa, ¿verdad?, los docentes y los estudiantes. Y verdaderamente pues el tema de la comunicación interna y externa, me parecía muy interesante tocar este punto, ya que pues considero que la comunicación es un factor fundamental dentro de lo que es la administración escolar y también al nivel del director, o sea, porque él es el que mantiene comunicación a nivel interno con el cuerpo docente, los padres de familia, los alumnos, y a nivel externo también con sus superiores, pues para que se lleve
el proceso educativo de la mejor manera. Ahora, pues para no alargar mucho el tema, pues nos gustaría que nos respondieran una última pregunta sobre pues las consideraciones que se deben tener a la hora de empezar el proceso de administración escolar para que sea pues de una manera eficiente. Bueno, para tener una administración escolar eficiente, se puede decir que existen 7 claves. La primera sería la relación entre la comunidad, la escuela y la comunidad. Fomentar la interacción y colaboración con el entorno externo. O sea, un ejemplo de esto puede ser una feria, organizar una feria de robótica en donde, digamos, la comunidad educativa se participe, los padres de familia, en la comunidad en general. Y bueno, ese sería un ejemplo. O también las ferias folclóricas como el mes de la etnia o alguna marcha sobre, digamos, el mes de la familia, por decirlo así, serían algunos ejemplos. La otra sería desarrollar planes y programas de estudio. Tenemos que garantizar la calidad y pertinencia de la educación ofrecida. Esto sería como adaptar el currículo para incluir una educación ambiental de acuerdo con las necesidades locales. El otro sería los grupos de alumnos. Organizar y dar seguimiento de acuerdo a la necesidad de los alumnos. Como lo mencioné anteriormente, puede ser que si en un salón de clase existen 40 estudiantes, es mentira que un docente va a ser capaz de dar las clases a 40 estudiantes. O sea que se tiene que dividir ese salón y buscar otro docente, o se puede dar algunos casos, por decirlo así, en las comarcas que a veces no se dan los nombramientos. En ese caso sería que los docentes se compartan las horas de clases y bueno, se ayuden para evitar que, digamos, ese grupo de estudiantes queden por fuera, o simplemente adaptarlos por horario, digamos, en la mañana de tal hora a tal hora vamos a atender a este grupo y luego a los otros estudiantes de tal hora a tal hora y así sucesivamente. También el otro sería los recursos materiales. Se debe administrar las instalaciones, los equipos y los materiales de manera eficiente. Por ejemplo, se debe gestionar la reparación de los ventiladores, por decirlo así, un ejemplo, durante la temporada seca para mejorar el ambiente, digamos, del salón de clase. Otro serían los recursos humanos, gestionar el personal docente, administrativo y de apoyo. Asignar por ejemplo, como lo mencionamos anteriormente, se estaba hablando de los docentes especiales, asignar a un docente de educación especial para que atiendan a los estudiantes con necesidades especiales. El otro factor que tenemos que tener en cuenta es los recursos financieros. Se debe saber administrar los recursos económicos, responsabilidad y sostenibilidad. Administrar el presupuesto, un ejemplo sería administrar el presupuesto de Fondo de Equidad y Calidad de la Educación, FESE, qué sé yo, para comprar útiles escolares o para pintar el salón de clase, porque esto parece incierto, pero siento yo que si un salón de clase está todo manchado, todo negro, todo... No, eso no da ganas de estudiar, o sea, eso desanima al estudiante. Pero es que pasa, si en un salón de clase se ve que el salón de clase está pintado, bien organizado, o sea, eso siento yo que también influye mucho en los ánimos de los estudiantes, en querer ir a ese salón, en querer estudiar. Y bueno, tristemente en nuestro país existen escuelas que, bueno, se encuentran en esas condiciones, pero otras que sí se encuentran muy mejores. Y siento yo que
depende del área en donde estén ubicadas las instituciones educativas. Y por último sería organizar la organización y la estructura. Se debe establecer y mantener una estructura organizativa clara con normativas definidas. Es como mencioné anteriormente el compañero, o sea, se debe tener claro las funciones, como mencionó la compañera anteriormente, tener claro que un docente, cuando tenga alguna situación, a quién debe acudir, y digamos tener que cada dirección organice a los docentes por áreas, qué sé yo, folclore, deporte, eventos y así sucesivamente, ¿no? Se puede dar el caso. Y también que los docentes sepan cuál es el orden de mayor a menor, quién es el que tiene mayor, digamos, si el director, luego el segundo director, y así sucesivamente, tener claro todo los roles que hay en un salón de clase y principalmente en las escuelas. Y pues bueno, nuevamente pues le brindamos un espacio a los participantes para que puedan pues emitir sus preguntas a los panelistas si tienen alguna duda con relación a lo que han planteado. Y pues bueno, en vista de que no hay ninguna duda, consulta con relación a lo planteado por los especialistas, pues procederé a dar un pequeño review acerca de lo que hemos hablado el día de hoy en nuestro panel para dar por finalizada la reunión. Y bueno, la noche de hoy en nuestro panel titulado Fundamentos de la Administración Escolar se tocaron diversos puntos, como por ejemplo el objetivo de la administración escolar, las diferencias que existen entre la administración escolar y la administración general, destacando pues que son diferentes y según la explicación de los especialistas, ninguna de las dos se lleva a cabo de la misma manera. También hablamos de las fases del proceso administrativo en la que pues se destacó la importancia de la planificación y de la organización escolar. También hablamos sobre las funciones del área de los servicios escolares dentro de una institución educativa. También se habló sobre los elementos que se deben considerar al organizar un área de servicios escolares pues de manera eficiente, las competencias que debe tener un director escolar como un líder administrativo, en el que se destacó pues que debe contar con diversas habilidades, ya que la labor es un poco compleja. Por otra parte, hablamos también acerca de la importancia que tiene la comunicación interna y externa pues para el funcionamiento del área escolar. Y por último se tocó el tema de las consideraciones que se deben tener para una administración escolar eficiente. Sin más que decir, pues me despido de ustedes esta noche y agradecerles por la participación de nuestro panel de expertos. Que pasen buenas noches. Adiós.